Ok, listo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta, la ya sexta sesión de nuestro diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompaña la doctora Ana Alba. Va a ser quien nos haga el honor de hacer su presentación el día de hoy con nosotros. Y pues antes que esto me voy a permitir leer una breve reseña curricular de la doctora. Ella es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordina la línea de investigación en propiedad intelectual y el seminario permanente que lleva el mismo nombre. También coordina el proyecto de investigación bajo el auspicio del fondo UK Global Challenges en el tema de políticas universitarias de manejo de propiedad intelectual. Es doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Queen Mary de Londres, maestra en Derecho y Economía por la Escuela de Derecho de Bucerius de Hamburgo, Alemania, y la Escuela de Economía de Otto Welsheim, licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, en México. Y ha participado en diversos foros nacionales e internacionales de propiedad intelectual, como por ejemplo la Red Europea de Institutos de Propiedad Intelectual. Sin más palabras y para no robarle más tiempo, doctor, el micrófono es suyo y pues por favor, estamos muy felices de tenerla con nosotros. Muchas gracias, Danariel. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a las coordinadoras de este diplomado, las doctoras Paulín Capdeville y María de Jesús Medina Arellano, por su amable invitación. Pues bueno, mucho gusto a todos. Ya nos iremos conociendo en el transcurso de esta charla. Yo, bueno, les pido, traigo una presentación para compartir con ustedes. Voy un poco como de lo más básico a lo más especializado. Entonces vamos a pasar por varios aspectos que están relacionados con la bioética y la propiedad intelectual. Por lo tanto, como vamos a ir como de cosas muy básicas a las cosas más especializadas, pues les pido que si tienen preguntas en medio, por favor las hagan y que podamos de alguna forma también platicar, ¿no? Y yo poder ir viendo si vamos bien o si necesitan que expliquemos algo con mayor detalle o nos podemos ir más rápido. Bueno, entonces, como les decía, me gusta empezar este tema preguntándoles, como decía la doctora María Jesús, Suma actualizó sus políticas de privacidad y como que piden cositas extra, pero bueno, me parece que ya pueden ver mi presentación, ¿no? Entonces, me gustaría preguntar primero si más o menos cuál es el conocimiento en el grupo, qué entienden por propiedad intelectual. Si gustan levantar la mano en la plataforma o si no en el chat también podemos ver sus comentarios, algunos. Anímense. Sí, por favor, me gustaría saber, pues sí, todavía no estoy muy enterada cuáles son sus carreras. Normalmente acá tenemos médicos, tenemos gente que trabaja en sector salud. Entonces, ¿qué han escuchado que es? Ajá, cuéntame. Tania Aide Torres Chávez, si gustas abrir tu micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Doctora Ana Alba Betancourt, buenas tardes. Y bueno, respondiendo a su pregunta, la propiedad intelectual, bueno, yo entiendo como un derecho que tienen las personas para poder escribir, para poder realizar pues actividades que emanan precisamente del intelecto y que tienen ese derecho les da la facultad de poder hacer uso de esas ideas, que las plasman en un documento, que las pueden incluso en una nota musical, en una canción, y que les da la facultad para tener la propiedad o tener el uso y disponer de eso, y que nadie lo pueda usar si no es con la autorización que la persona previamente otorgue. Es lo que puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, Tania. ¿Veo a Marta? ¿Veo a Marta? Sí. Hola, buenas tardes. Lo que yo entiendo por propiedad intelectual es como el concepto jurídico bajo el cual se establece que tú eres quien ha creado algún libro, algún escrito, básicamente eso.
que a lo mejor algo que no es tan tangible, pero que surgió de tu idea, fue una idea que tú hiciste. Ok, ¿alguien más? En el chat nos pone Oli García, protección legal de las creaciones de la mente como invenciones, obras literarias y artísticas. Sí, perfecto. Bueno, más o menos todos han referido diferentes aspectos de la propiedad intelectual. Ya alguien decía o hablaba sobre libros, sobre obras artísticas, sobre invenciones. ¿Han escuchado cuáles son los nombres específicos de esos derechos de propiedad intelectual? En el chat, Seferino Aguayo Álvarez pone marcas y antes de él, Rodolfo Benavides dice, es lo que se relaciona con las creaciones de la mente, obras literarias, invenciones. Claudia dice derechos morales y patrimoniales y Evelyn González dice que son las patentes. Ok, muy bien. Guadalupe Ojeda, veo que levantó la manita. No. Bueno, pues sí, dentro de los tipos de propiedad intelectual tenemos las patentes, tenemos los derechos de autor, tenemos las marcas, también como alguien mencionaba, y tenemos varios que ahorita vamos a ver súper rápido. Pero bueno, me gustaría por último, para terminar esta primera fase, saber cuál creen que es el objetivo de la propiedad intelectual, ¿por qué existe? Creo que esto es una de las preguntas importantes también para el tema que vamos a realizar hoy. ¿Por qué existe la propiedad intelectual? ¿Por qué los creadores tienen un derecho, como ya adelantaba Aide, que les permite hacer uso y restringir su creación para con otros? ¿Para qué existe Sí, dinos, Tania. No te escuchamos. Sí, ya, perdón, no había activado el micrófono. Para evitar que una persona los pueda plagiar y pueda utilizarlos vulnerando esa facultad que creó otra persona y adjudicándoselo sin la autorización, ¿no? Es decir, es una protección de esa facultad que la persona tiene para evitar que otro lo plagie y se lo adjudique como propio. Ok, sí. A ver, Ángela. Yo considero que en primer lugar es porque la persona que invierte en esfuerzo en crear pues en hacer la creación intelectual sea reconocido y esto genera que cuando se concede la protección de la propiedad se incentive que más personas lleven a cabo este tipo de desarrollos o invenciones, porque tengo entendido que son como dos propiedades las que tienen la propiedad moral o por así decirlo el reconocimiento que tiene la persona y el siguiente o el segundo sería la ventaja económica. Sí, muy bien. Bueno, justo con esta última idea es con la que quiero empezar. El objetivo de la propiedad intelectual, primero que nada, o digamos como en un mundo ideal, es precisamente promover el progreso de la ciencia, promover el uso de las artes y en general acrecentar el conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, está dentro de la naturaleza del ser humano ser creativo y la propiedad intelectual es entonces esta forma legal, o sea, de esta forma desde lo jurídico que nos ayuda a proteger las creaciones. Entonces, alguno de ustedes comentaba, pues sí, nos ayuda a proteger algo que es intangible, pero en realidad, para que pueda ser protegible, tenemos que ponerlo. Las ideas no pueden ser protegidas por derechos de propiedad intelectual, las ideas tienen que estar plasmadas en alguna forma para que estas puedan ser protegidas por el derecho de la propiedad intelectual. Entonces, justo pues proteger las creaciones tiene o pretende hacer el incentivo de que la gente siga innovando, ¿no? Como yo sé que la voy a tener protegida y gracias a que la tengo protegida, yo voy a decidir cómo, cuándo se explota,
y a lo mejor voy a tener un beneficio económico, no nada más un beneficio de reconocimiento de que yo soy el autor o el creador, sino que también voy a tener un beneficio económico del mismo, pues eso me va a incentivar a que pueda seguir innovando, ¿no? Entonces ese es el principal objetivo de la propiedad intelectual, ¿no? Ahora, voy a hablar un poco en específico de las patentes. Las patentes, nada más para que se den una idea, existen desde la época, les pongo estas pinturas como ejemplo de la época, como ejemplo culmine de la época, pero desde el Renacimiento, ¿no? O sea, la Gioconda de Da Vinci, este es el cielo de Michelangelo en la Capilla Sixtina, bueno, en esta época cuando había tantos, no nada más había pintores, había inventores, bueno, ustedes saben como, bueno, Da Vinci también, de hecho, pues hace un poquito de todo, ¿no? Hay tantos creadores y hay tantos creativos juntándose, pues principalmente en las ciudades italianas, que de repente empieza a haber esta noción de, bueno, y lo que yo estoy haciendo lo pueden hacer todos los demás, o yo puedo decidir si lo que yo estoy haciendo nada más yo lo puedo hacer y yo decido a quién se lo presto, ¿no? Entonces, en específico, como digamos, podríamos decir como de la primera patente que se registra en la historia, se da con el caso de la capilla en la ciudad de Milán. Filippo Brunelleschi, perdón, la cúpula de la Catedral de Florencia, yo sigo con, pero bueno, esta es la Catedral de Florencia. Filippo Brunelleschi era un arquitecto de la época, bueno, un arquitecto, una persona muy sabia que era muy observante y que podía ser llamado como un arquitecto actual, ¿no? Entonces necesitaba transportar el mármol desde Carrara para poder llevarlo a Florencia, y bueno, planteó una serie de barcazas que tenían una grúa para poder cargar y descargar el mármol. Entonces ya desde ahí, a él le concedieron permiso para que este invento de la grúa para poder cargar el mármol de un lado para otro, él fuera el único que lo pudiera llevar a cabo. Y le dieron este permiso por un periodo de 3 años. Haciendo un gran salto en la historia, para 1883, por fin se hace el primer convenio internacional donde varios creadores se ponen de acuerdo para decir, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando en ese entonces? Bueno, cada año había una exposición internacional de invenciones. En 1973 iba a ser en Viena, y pues, como ustedes recordarán, en este momento de la historia estaba en auge la segunda revolución industrial. Entonces había también, era un momento histórico en donde había muchas invenciones y se juntaban en estas exposiciones internacionales los grandes inventores de la época. Pero resulta que en 1873 nadie quiere ir porque todo el mundo tiene miedo a que le copien su idea. Porque no era lo mismo las patentes que se otorgaban en cada uno de los países que irte a una convención internacional donde había inventores de otros lugares del mundo y que pues básicamente se llevaban tu idea y replicaban el invento que tú habías enseñado en la exposición. Entonces ahí se ve la necesidad, y pues 10 años después se logra, de impulsar a que todos los países protejan las invenciones, no nada más de las personas que viven dentro de ese país, sino también de las personas que son foráneos, ¿no? De las personas que son extranjeras. Entonces, este primer acuerdo internacional asegura a los creadores la protección de sus obras dentro de otros países. Incluyen ahí patentes, marcas de productos y servicios, dibujos, modelos industriales, etc. Y dándome un paso de casi, bueno, un poquito más de 100 años dentro de la historia, tenemos la formación de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, por el Acuerdo de Marrakech en 1994, entonces la Organización Mundial de Comercio agrupa a más de 180 países con ciertas reglas para llevar a cabo el comercio internacional. Y dentro de estas reglas para llevar a cabo el comercio, ven sumamente necesario que también se aplique una serie de reglas que protejan los derechos de propiedad intelectual, y se agrupan en un anexo del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, que es
de aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Entonces, este acuerdo lleva ahora los estándares mínimos de protección y de defensa de los derechos de propiedad intelectual, y todos los países que somos parte de la Organización Mundial de Comercio estamos obligados a tener esos estándares mínimos. De ahí, de esos estándares mínimos, cualquiera puede llevarlo un poquito más allá, pero todos estamos como obligados a respetar esos estándares mínimos si queremos ser parte de la organización, si queremos seguir siendo parte de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Bueno, una de las cosas que también me gusta como poner dentro del contexto es este cuadro, porque a veces cuando hablamos de propiedad intelectual, muchas personas solamente están relacionadas con lo que son las patentes o con lo que son las marcas, pero me gusta nada más como hacer una reflexión y decirles, bueno, primero, la propiedad intelectual sí está dividida en derechos de autor y derechos de propiedad industrial. Dentro de los derechos de propiedad industrial se encuentran, sí, las patentes, se encuentran las marcas también, pero también se encuentran las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, los diseños industriales y en México los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad no existen en todos los países, pero bueno, sí en México. Y los derechos de autor, pues es otra rama completamente diferente, distinta a esta de la propiedad industrial, pero que también forma parte de la propiedad intelectual. Entonces, para que por ahí no digan, bueno, tienes una marca, paténtala. No, las marcas se registran, las patentes son otro tipo de propiedad intelectual. Tienes un diseño industrial, paténtalo. No, los diseños industriales se registran. Nuevamente, las patentes son diferente tipo de propiedad intelectual. Hiciste una obra, tienes un libro, paténtalo. No, los derechos de autor te protegen las obras, ya sean literarias, artísticas, de música, ¿no? Como decía Danaide por ahí mencionaba, me parece, musicales, artísticas, literarias, de radio, etcétera, ¿no? Y esos, pues, no necesitan registrarse para que sean protegibles, pero también pueden registrarse, ¿no? O sea, el derecho de autor se constituye en el momento en que ustedes pueden poner la idea sobre una obra. Pero por supuesto, pues si ustedes quieren tener una prueba más fehaciente que nada más, pues si está en mi computadora, pues lo más recomendable es registrarlos ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Y existen otros dos tipos de propiedad intelectual que no podemos realmente poner dentro de una ni de otra, pero es la protección a las variaciones de las plantas y la protección a los conocimientos tradicionales, ¿no? Sin meterme mucho en ello, pero justamente pues porque la forma en la que se dan o se produce el conocimiento tradicional pues es de generación en generación, y conlleva una cosmovisión del mundo, ¿no? No nada más, pues sí, que no se puede poner necesariamente en un papel con una descripción como se hace con las patentes, sino que conlleva, pues les digo, todo una forma de ver al mundo diferente. Y pues la variación de protección a la protección a las variaciones de plantas también tiene una ley en específico que regula cómo pueden hacerse los registros de nuevas variaciones de plantas. Antes de continuar, ¿alguien un comentario por ahí? Creo que vi un comentario en el chat. Bueno, nos vamos a enfocar en esta sesión a hablar, sí, de las patentes, ¿no? Después de que les dije, existe un mundo de la propiedad intelectual, sí, en esta sesión nos vamos a enfocar un poquito más a las patentes, por lo que hace o lo que tiene que ver con la bioética. Las patentes en específico, ¿alguien me puede decir qué son? Buenas tardes. Sí. Soy Irene Valdovinos. Yo creo que las patentes son el registro del producto de una investigación que se realiza con el método científico. Eso es lo que creo. Ok. Ángela. Gracias. Es el documento que se expide por la oficina de gobierno competente
después de que presentó una solicitud del peticionario y en la cual describe la invención y crea una situación jurídica que autoriza a la persona a utilizar esa patente de forma exclusiva durante cierto periodo de tiempo. Ok, Ángela, y aprovechando que te tengo ahí y que mencionaste dos cosas, ¿sabes cuál es el periodo por el cual se protegen las patentes? Me parece que 20 años. Sí, perfecto. ¿Y qué te suena, qué requisitos debe de cumplir ese invento para que la autoridad nos diga si te registro tu patente sobre este invento? Pues no debe de haber registro de un invento igual. Ujú, exacto. Muy bien. Bueno, vamos a profundizar un poquito al respecto. Una patente se entiende como la recompensa que le da el Estado, o sea, ya decía Ángela, sí, se tiene que registrar ante una oficina, la oficina pertinente del gobierno. Entonces, es una recompensa que el Estado le da al inventor por haber contribuido a solucionar un problema de la tecnología, un problema en la industria, ¿no? Se otorga un derecho exclusivo al inventor para la explotación de esa innovación. Y bueno, una cosa que hay que tener muy en cuenta, que lo tienen todos los derechos de propiedad intelectual, a pesar de que lo tenemos reconocido en tratados internacionales, una vez que se otorgan, son territoriales. Y para poder hacerlos válido en otros lugares en el mundo, pues también habría que hacer el registro pertinente. Entonces, en el acuerdo que ya les mencionaba de la Organización Mundial de Comercio, en el artículo 27 definen qué se necesita para que un invento sea patentable, ¿no? Entonces, primero que nada dicen, tiene que ser un invento, nada, no un descubrimiento, o sea, un invento en oposición a un descubrimiento. Entonces, primero, para que sea patentable, lo mínimo es que tiene que ser un invento. Y luego, tres requisitos muy importantes. Es un invento que tiene que ser nuevo, que no sea obvio y que tenga una aplicación industrial. Eso es lo que dice el acuerdo de los ATIC, de la OMC, respecto de cuáles son los requisitos para que un invento pueda ser patentable. Entonces, nada más como para hablarles un poco de cuál es la relevancia económica de las patentes, pues verán que en los últimos 18 años, ya no puse la tabla del año pasado porque pues ustedes verán que como por la pandemia pues estos parámetros pues ya no son los mismos, ¿no? Pero antes de pandemia, digamos en el mundo antes de la pandemia, quien ha subido de aplicaciones en patentes exponencialmente desde el año 2011 es precisamente la República de Corea, ¿no? Uno de los países que siempre ha estado a la cabeza pues ha sido Estados Unidos. Y Japón, justamente, ¿no? O sea, bueno, esta línea azul más clarita es Japón y esta línea que le sigue es Estados Unidos, que también ha ido como subiendo ya a la cabeza. Por otro lado, en cuanto al número de patentes que se registran en el mundo, ¿quiénes registran un número mayor? Pues sí, también justamente Estados Unidos, Japón, verán ustedes, también la República de China en general. Y bueno, pues todos los demás, vamos, la República de Corea también está haciendo como, pues sí, un 11% del número de patentes que se registran en general en el mundo. ¿Cuáles son las compañías que tienen más patentes registradas? Pues hasta el 2020 sí era Huawei, que como ustedes saben es una empresa china. En tercer lugar está Samsung Electronics, que es una empresa de origen coreano. Y bueno, de ahí a dónde vemos las demás, pues pero al final ustedes verán que las número uno son todas empresas de clase tecnológica, ¿no? Ahora vamos a ver más a profundidad estos requisitos que ya les decía para la patentabilidad, ¿no? Primero, pues que sea un invento, que sea nuevo, que sea útil y que tenga una aplicación industrial. En el TMEC, en el nuevo tratado de libre comercio que tiene México con Estados Unidos y con Canadá, también hace alusión a las patentes y dice que se puede obtener
en todos los campos de la tecnología y lo mismo, adopta lo mismo que ya dice el ATIC, el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Tiene que ser que entrañe una actividad inventiva que sea susceptible de aplicación industrial en cualquier campo de la tecnología, ¿no? También nuestra ley de propiedad industrial recoge los mismos términos. Entonces, primero tendríamos que ver, pues, qué es una invención, ¿no? ¿Qué podemos entender por una invención? Entonces, bueno, y si nos vamos a lo más básico que es el Diccionario Real de la Academia Española, inventar es hallar o descubrir algo nuevo o no conocido, ¿no? En México, desde 1994, se definió aquello que no va a ser considerado como invención. Y dijeron, bueno, no vamos a considerar invención y por lo tanto no va a ser patentable pues los descubrimientos o las teorías científicas y sus principios. Pues yo les puse como una teoría de las mías de la primaria, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Que ya incluso está siendo refutada, etc. Pero bueno, teorías científicas no son susceptibles de ser patentables. ¿Por qué? Pues porque no es un invento, porque es una teoría científica. Y claramente les digo, tanto en México como en la mayoría parte de los países, una teoría científica no es reconocida como un invento. Tampoco van a ser inventos los métodos matemáticos, ¿no? Por muy novedosos que sean, no son considerados un invento, un método matemático. Tampoco son un invento las obras literarias, artísticas o de cualquier creación estética. ¿Por qué? Pues porque esas tienen un tipo de protección diferente, que dijimos que se da por medio de los derechos de autor. Entonces, todas las obras literarias, artísticas o cualquier creación estética no pueden ser consideradas un invento. Esquemas, planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, métodos para juegos, métodos para actividades económico-comerciales tampoco son consideradas un invento. Entonces vamos viendo que aquí tenemos una lista específica en México de qué es lo que no vamos a considerar invento. Porque era mucho más fácil, bueno, se los comento antes de que terminemos de comentar todas, es mucho más fácil decir que no es invento a decir que sí es invento. ¿Sí? Porque no nos podemos imaginar qué va a venir en el futuro, cuál va a ser una nueva creación que va a venir en el futuro y que va a llegar a ser un invento. Entonces, en vez de describir lo que sí es un invento, hacemos a la inversa y decimos, bueno, nada más no vamos a considerar invento esto y todo lo demás que no caiga en estas categorías, pues será un invento. ¿Me explico? Entonces, bueno, además de descubrimientos, métodos matemáticos, obras literarias o artísticas, esquemas, planes para juegos, tampoco se consideran inventos los programas de computación. Ahora, ojo aquí, ¿no? O sea, con el software, en general ahorita hay como muchos movimientos, porque pues se considera que se puede registrar el software como una obra escrita, porque al final de cuentas el algoritmo se escribe y que por tanto es susceptible de protección mediante el derecho de autor. Pero ya ha habido quien ha logrado convencer a la autoridad registradora de que a pesar de que se trata de un programa de computación, sí es susceptible de ser, de ser considerado un invento, ¿no? Pero en general no, los programas de computación no son considerados inventos. Formas de presentar la información tampoco puede ser considerado un invento. Métodos de tratamiento quirúrgico, diagnósticos aplicables al ser humano y animales, o material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza, tampoco puede ser considerado un invento, ¿no? Y pues justo hoy vamos a platicar de un caso muy polémico que trataba precisamente de esta discusión. Entonces, también cuando se ponen juntas dos invenciones que ya se conocen, no va a ser considerado un nuevo invento, ¿no? Hacer un collage de inventos ya conocidos no puede ser considerado un invento. Entonces, ya sabiendo esta definición a la inversa que hace la ley de lo que no es un invento, sabemos que todo lo demás que no quepa en estas 8 características sí va a ser considerado un invento. Pasamos entonces al requisito de novedad, ¿no? Dijimos, será patentable un invento que sea novedoso. ¿Y a qué le ya podemos llamar novedoso?
Bueno, la ley lo que dice es que una invención va a ser nueva cuando no forme parte del estado de la técnica, ¿no? Nuestra ley en México también dice, no vamos a excluir la patentabilidad de cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva. Entonces, esta es una de las nuevas, de las novedades que trae la reforma a la ley de propiedad industrial que se dio apenas el año pasado, porque anteriormente una sustancia, un compuesto, una composición que ya estaba en el estado de la técnica no se consideraba patentable porque ya no se consideraba nueva. Pero ahora la ley está permitiendo, abriendo ese caminito de que cuando se le dé un uso nuevo, entonces, aunque ya haya estado en el estado de la técnica, sí podrá ser susceptible de un registro de patente. ¿Y a qué le llaman el estado de la técnica? Sí, dime, Enrique. Ay, no, perdón, justo iba a ser que no estaba entendiendo qué es el estado de la técnica. Perfecto. Bueno, pues es o sea, justo lo vamos a tomar como todos los conocimientos técnicos que son accesibles al público mediante una descripción oral o escrita. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan mejor. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, se entiende el estado de la técnica como todo el conocimiento técnico que ya existe y que es accesible al público, ¿no? Que les digo, ya sea mediante una descripción oral o escrita, o explotación o por cualquier otro medio de difusión. Y ahí les va, ¿no? Entonces, este requisito de novedad, en donde se revisa qué ya hay en el estado de la técnica, bueno, en muchos países, cualquier invención que ha sido divulgada al público en cualquier lugar del mundo por escrito, se va a considerar que ya es parte del estado de la técnica. Entonces, aunque ustedes vengan con un invento, bueno, digamos, por decir, con un invento que digamos que fue registrado en Corea del Sur, pero que no ha llegado a México, los registradores del INPI revisan el estado de la técnica y revisarán también, porque las oficinas se comunican entre sí, si ya hay algo así registrado o diferente en el mundo, ¿no? O sea, dependerá del registrador al final de cuentas, pero en teoría intentan revisar todo lo que ya está divulgado en el público en cualquier lugar del mundo para revisar si realmente esto es novedoso o si no estaba ya dentro del estado de la técnica. Entonces, por ejemplo, en España, el estado de la técnica lo constituye todo aquello que fue presentado o que, pues sí, que estuvo en el estado de la técnica, ¿no? Antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, ¿no? En principio, y pues mucho ojo aquí para los que hacen investigación, ¿no? Incluso presentaciones en conferencias pueden llegar a considerarse como ya un uso o su aparición en un catálogo de la empresa, etcétera, como ya una presentación del estado de la técnica que rompería con la novedad y por lo tanto la invención no podría ser patentable porque ya no cumple con este requisito de ser nuevo. Casos extremos, ¿no? Este caso en el que se quería registrar un aparato que decía, bueno, era un aparato nuevo que se parecía mucho a esto que ustedes ven en pantalla que tiene en la mano Bob Esponja. Y entonces el examinador de la patente revisa y encuentra en la caricatura, ¿no? Que Bob Esponja ya tenía un aparato muy similar y dice, bueno, pues esto ya estaba dentro aunque ustedes no digan el estado de la técnica, sí estaba en una difusión, que estaba abierto al público, que estaba digerido al público, y entonces no es ya novedoso, ¿no? Al final, bueno, pues se contendió esta decisión del examinador de haber tomado
la caricatura de Bob Esponja como parte del estado de la técnica, se contendió, sí, digamos, lo que digo es que cuando uno va a hacer una solicitud de una patente, se hace una descripción muy pormenorizada de en qué consiste el invento. Y las pormenorizaciones que hacen bueno, pero con esta característica y con esta otra característica, se les llaman reivindicaciones. Entonces, ustedes mediante las reivindicaciones pueden hacer tan específico la descripción del invento como ustedes quieran, los cuales va a ayudar pues obviamente a distinguirlo de todo lo demás que existe en el mercado. Y finalmente sí procedió la patente, ¿no? Y esta referencia a Bob Esponja quedó como otras publicaciones. Pero les digo, este es un ejemplo de un caso extremo de lo que puede llegar a considerar un registrador de patentes para poder decidir si otorga o no otorga, bueno, si se cumple o no con este requisito de la novedad. Otro ejemplo de caso extremo es este, ¿no? Que, bueno, en 1949 había salido un cómic de Walt Disney de un barco hundido que fue rescatado o llevado a la superficie por el Pato Donald y sus sobrinos. ¿Y cómo lo llevaron? Pues llenaron el bote con pelotas de ping pong y el barco sale, ¿no? Entonces, eso venía en el cómic en 1949. Unos años después, en 1964, Carl Kreuger sacó a la superficie un barco hundido, adivinen cómo, lo rellena con boyas, obviamente no eran pelotas de ping pong, ¿no? Pero lo rellenó con boyas, que son pelotas de plástico hechas de una espuma de polietileno, y gracias a que lo rellenaron con esto, bueno, pues el barco salió a flote, ¿no? Y pues en Kuwait. Y posteriormente Carl Kreuger buscó patentar este método. Y justamente, bueno, lo pudo patentar en algunos países, pero este dictaminador, esta persona que revisó su aplicación o solicitud de la patente en Holanda, se encontró con este cómic de Walt Disney y dijo, a ver, no, o sea, nosotros encontramos esta revista y entonces eso quiere decir que esto ya existía. Entonces esto ya era parte del estado de la técnica y por tanto, pues tu invento no cumple con el requisito de novedad. Entonces, bueno, estos son dos casos extremos de lo que incluso puede llegar a considerar un examinador de patentes para decidir acerca de la novedad del invento o no. Entonces, hasta aquí con la novedad, ¿no? Entonces ya dijimos, primero que nada tiene que ser un invento en oposición a un descubrimiento y dijimos qué es lo que no puede ser considerado invento. Y dijimos, tiene que ser novedoso, esto es, no estar dentro del estado de la técnica. Y justo, pues existe un periodo de gracia para que entre que se hizo una divulgación del invento y ustedes hacen la aplicación de la patente, pues tienen 12 meses y en esos 12 meses todavía se va a considerar novedoso el invento. Entonces, si se llega a divulgar la invención, tienen que asegurarse de que la solicitud de la patente se presente dentro de los siguientes 12 meses para que no se pierda ese requisito de la novedad, ¿no? Y pues hay que tener mucho cuidado porque puede ser por cualquier medio de comunicación, puede ser porque se pone en práctica el invento mismo, o bien cuando ha sido exhibido en una exposición nacional o internacional, ¿no? Pero sí hay este periodo de gracia bueno, se difundió de alguna forma en qué consiste el invento y hay 12 meses para poder hacer la solicitud, meter la solicitud de patente y que todavía se considere novedoso. Entonces, por ejemplo, si una divulgación se hizo en enero del 2020, la última oportunidad para presentar la patente es enero del 2021, ¿no? Así de sencillo para que pueda respetarse la novedad. Ahora, el siguiente requisito es que se trate de una actividad inventiva, es decir, que no sea obvio. Y este requisito consiste en determinar si el invento resultaría evidente para un experto en la materia a partir del estado de la técnica, ¿no? Entonces, por tanto, bueno, para establecer una actividad inventiva, primero se tiene que determinar quién es un experto en la materia y cuál es el estado de la técnica. Yo les voy a decir, a mí me han comentado
científicos que cuando les llegan este requisito, cuando tienen que contestar este requisito con un abogado, de si podría resultar evidente para un experto a partir del estado de la técnica, dice, pues a lo mejor sí, porque pues yo estuve haciendo investigación. O sea, cuando uno hace investigación, uno se plantea una hipótesis, ¿cierto? Y luego planteas una metodología para probar tu hipótesis y esperas un resultado. Entonces, en ese sentido, del método científico, de plantearme una hipótesis, llevar a cabo una metodología y llegar a un resultado, pues ustedes podrían decir, pues entonces sí era evidente, ¿no? Porque pues, yo hice mi hipótesis a raíz de mi observación. Y podrían decir o podrían argumentar, sería evidente para el experto, habiendo visto el estado de la técnica, que eso iba a pasar. Pues sí, o sea, pues de eso se trata la investigación científica, al final de cuentas. Pero mucho ojo, porque para el derecho, o sea, como aquí es donde tal vez los abogados no entendimos el método científico, pero aquí para el derecho más bien, es decir, ahí hay que decir que no, que ustedes esta invención no era para nada evidente, ¿no? A partir del estado de la técnica. Y pues se determina quién es el experto de la materia, quién es un técnico en la materia y cuál es el estado de la técnica, como ya lo habíamos estado definiendo, ¿no? Entonces, conforme a las reglas del Instituto Mexicano, por ejemplo, del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, un técnico en la materia va a ser aquel que tiene pues pericia y conocimiento ordinario en el campo de la invención. Entonces simplemente nos dicen, bueno, pues que no hubiera sido como muy lógico para cualquiera deducir del estado de la técnica, de lo que ya existía, que esto era lo que iba a pasar. Entonces, en el INPI, o por lo menos en México, se sigue un sistema de, bueno, problema y solución para determinar si el invento es patentable, si tiene esta actividad inventiva, ¿no? Entonces, primero se pregunta, bueno, ¿en qué consiste la invención? ¿Cuáles fueron los medios esenciales para llegar a la invención? ¿Cuáles son las características técnicas de la invención? Definen el campo técnico de la invención, definen cuáles son los documentos del estado de la técnica más cercanos, ¿no? O sea, no los ejemplos extremos que yo les di de los cómics, sino más bien quiénes son los que han estado escribiendo, por ejemplo, de este tipo de invento, cuáles son quienes se han acercado o aproximado mucho más al invento que me están presentando. Cuáles son las características de lo que no ha sido divulgado, y pues ya de ahí deducir directamente si, habiendo visto lo que ya existía en el estado de la técnica antes, podía haber sido lógico o no para alguien que es experto en la materia llegar a esa conclusión. Bueno, esa es más o menos como una forma en la que se puede deducir, pero pues nuevamente pues esto es un ejercicio que va a depender mucho pues del invento en cuestión, ¿no? El invento que se está evaluando en ese momento. Y finalmente tenemos el requisito de la aplicación industrial. Entonces les decía, patentes, solamente aquellos inventos novedosos que sean de actividad, que tengan una actividad inventiva, y finalmente si tienen una aplicación industrial, o esto es si en realidad son útiles, ¿no? Entonces, una invención es susceptible de aplicación industrial cuando puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, ¿no? Entonces tiene que estar descrito para que, y aquí es en donde es un arte, bueno, o se vuelve un arte, perdón, escribir una solicitud de patente, porque tiene que haber un balance entre describirlo lo suficientemente claro y completo para que un experto en la materia pueda llevar a cabo la patente. Entonces esto es, ustedes al momento en el que solicitan que se patente un invento, lo tienen que describir perfecto para que cualquier otro experto lo pueda replicar. Y aquí es donde viene, o sea, donde nos damos cuenta que pues sí, que las patentes son públicas. Ustedes buscan cualquier patente en el registro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y siempre y cuando ustedes sean técnicos en esa materia, tendría que ser posible para ustedes, habiendo visto la descripción, con estas reivindicaciones que les digo, poder llevar a la práctica el invento que se patentó.
Entonces, y en esta descripción tienen que hablar de qué es lo beneficioso, cuál es su utilidad, cuál es lo práctico y cómo es susceptible de operarse, ¿no? Porque si no funciona, si todavía estamos hablando de un prototipo que no funciona, pues todavía no es susceptible de aplicación industrial y por tanto, pues todavía no es susceptible de patente, ¿no? Entonces, pues podríamos decir que la aplicación industrial es la posibilidad de que la invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica y pues justo con los fines que se describen en esa solicitud de patente. Entonces, hay materias que no pueden ser patentables, aunque cumplan todos los requisitos que ya dijimos, ¿no? Entonces, aunque sea considerado un invento que sea novedoso, de aplicación industrial y que no sea obvio, aunque cumpla con todos esos requisitos, hay cosas que no pueden ser patentables, que las quita el derecho de la materia patentable. ¿Cómo qué? Bueno, pues todo aquello, dice la ley, que sea contrario al orden público o contravenga una disposición legal. ¿Cómo qué? Me van a decir, pues como los procedimientos de clonación en seres humanos y sus productos, como procedimientos de modificación en la identidad genética germinal del ser humano, como utilizar embriones humanos con fines industriales o comerciales, y pues procedimientos de modificación en la identidad genética de los animales que supongan sufrimiento sin una utilidad médica, ¿no? Entonces, aunque este tipo de invenciones cumplan con todos los requisitos para poder ser patentables, el derecho les quita pues esa patentabilidad por ser contrario al orden público, ¿no? Porque inventos de esa naturaleza no van a, no es que, o sea, ya que se pueden hacer o no se pueden hacer, es materia, eso es de otra materia diferente al derecho a la propiedad intelectual. Simplemente el derecho a la propiedad intelectual dice, aquí no te vamos a otorgar un derecho exclusivo por 20 años para que tú seas el único que lo pueda explotar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues sí, justo esto que les decía, ¿no? Algún tipo de razas animales no pueden ser patentables, procedimientos esencialmente biológicos, métodos de tratamiento quirúrgico, el cuerpo humano en sus diferentes estadios de constitución, ¿no? Entonces, todo esto, aunque les digo, lleguen a considerarse, aunque cumplan con los requisitos para ser patentables, no van a ser susceptibles de patente. Y bueno, ahora vamos a platicar acerca de dos casos que tienen que ver justamente con materia patentable y dentro de la bioética, ¿no? Entonces, el primer caso es Greenpeace en contra de Oliver Russell. Oliver Russell es este doctor de neurobiología reconstructiva de la Universidad de Bonn en Alemania. Entonces, Oliver Russell aplicó por una patente ante la oficina de patentes en Alemania, y la patente consistía en un procedimiento que lo describe como, bueno, y yo lo voy a poner, o sea, como lo más sencillo posible, el trasplante de células cerebrales al sistema nervioso con la finalidad de que sea usado como un tratamiento en otras enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces, para ello, para llevar a cabo este procedimiento, porque creo que a lo mejor eso no lo dejamos claro, ¿no? Una patente no nada más se da sobre un invento, y definimos que no es invento, sino también se da sobre procedimientos, no nada más sobre un objeto, sino también sobre procedimientos que cumplan con los requisitos de ser novedosos, de aplicación industrial y que no sean obvios, ¿no? Entonces, para el procedimiento del doctor Russell era necesario trasplantar células progenitoras inmaduras que todavía pudieran evolucionar. Y pues este tipo de células existen durante la fase del desarrollo del cerebro, ¿no? Por consecuencia, dentro de la etapa embrionaria. Y el objetivo de la investigación del Dr. Russell es justamente pues tener nuevos tratamientos para órganos dañados en pacientes que sufren demencia, que sufren invidencia o que sufren la enfermedad de Parkinson. Greenpeace se acercó a la Corte Alemana de Patentes a pedir que la invalidaran.
¿no? Porque decían, oye, las células precursoras, o sea, se obtuvieron de embriones humanos, por tanto, esta patente no debe de ser válida. Entonces, según Greenpeace, esto quería decir que aunque el procedimiento, ¿no? El producto de la patente cumpla con todos los requisitos de la patentabilidad, dijimos, todos los requisitos de la patentabilidad es que sea un invento, que fuera novedoso, no obvio de aplicación industrial. Greenpeace decía, pues aunque cumpla con todo lo patentable, este tipo de materias no debería de ser patentable porque van en contra de la moral, ¿no? Y pues, bueno, la Corte Alemana de Patentes le da la razón a Greenpeace, dice, ok, sí, tienes razón, patente invalidada, adiós, Grosser. Pero pues, ¿qué dice el doctor? No, oye, pues voy a apelar, apela ante la Corte Federal de Justicia en Alemania. Y aquí, pues, la Corte Federal de Justicia, sin meterme mucho a explicar cómo funciona el derecho europeo, pero ellos tenían para aplicar una directiva, tienen que pedirle a la Corte de Justicia de la Unión Europea que les dé los lineamientos de cómo deben de interpretar esta directiva europea. Y les dice, oye, pues dime cómo tengo que interpretar. O sea, sí dice la directiva que en los embriones humanos, algo que provenga de embriones humanos, no puede ser patentable, que no va a ser material patentable. Entonces, dime cómo lo debo de interpretar. Y bueno, como ya les adelantaba, la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, que es relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, justamente dice tal cual, ¿no? Quedan excluidas de patentabilidad invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad, específicamente aquellas que utilicen embriones humanos con fines industriales o comerciales. Entonces, justo la directiva está, bueno, perdón, la Corte Alemana le pregunta a la Corte Europea, dime, ¿cómo voy a interpretar embriones humanos? O sea, sí me estás diciendo, no patentes algo que utilice embriones humanos, pero dime qué se entiende por un embrión humano. Y aquí me gustaría preguntarles a los médicos, bueno, si hay, bueno, a todos ustedes, porque todavía no sé muy bien cuáles son sus perfiles, que me platiquen qué es un embrión humano o qué se entiende por embrión humano. ¿Sí? Sí, adelante. El embrión humano es el producto de la unión de un óvulo y de un espermatozoide. Es el embrión humano y tiene diferentes denominaciones en feto inmaduro y feto maduro. Pero es el producto de una unión de un espermatozoide y de un óvulo. Perfecto. Perdón, ¿me podría decir cuál es su profesión? Soy médico neurocirujano. Médico neurocirujano. Perfecto. Muchas gracias, Neri. A ver, Irene. Sí, yo soy médico también, soy anestesióloga. Pues sí, como dice el doctor, es el producto de la unión de los gametos, que son regularmente el espermatozoide, bueno, no regularmente, son el espermatozoide y el óvulo. Y respecto, bueno, no sé si quepa comentar, yo trabajé hace como 10 años en una clínica de reproducción asistida como médico general, y ahí había una situación que le llamaban embriodón, que consistía en fertilizar óvulos de pacientes donadoras y también hombres donadores de semen. Entonces, las mujeres que no podían tener hijos, pues digamos que, no sé si sea el término correcto, pero yo creo que sí, se les vendía ese producto. Entonces, pues me resultó interesante ahorita comentarlo con relación a lo que nos acaba de exponer, porque ya tiene, sí, o sea, cuando ninguno de los dos podía o tenía algún problema reproductivo, los embriones están congelados, son producto pues son células de una paciente donante, de un varón donante, que no se conocen, por supuesto, pero que al final la mujer y el varón como pareja escogen las características físicas que desean, o sea, o los que más se parezcan a ellos. Pueden ver las fotos de niños de los donantes y escoger ahora sí que el embrión que más les sea adecuado, ¿no? Eso lo hacen desde hace muchísimo tiempo aquí en la Ciudad de México.
Ok, muchas gracias. No sé quién... Bueno, aquí nos dice María Luisa Bermúdez que después de las 8 semanas de la fecundación es embrión. ¿Qué opina, doctor Miguel? Yo creo que se considera producto de la gestación como tal desde el inicio del óvulo, pero no recuerdo exactamente, esto es materia evidentemente del ginecólogo, pero creo que ya se puede considerar como un producto primero vivo y sí, creo que tiene razón la doctora, después de la 6ª semana de gestación del embrión, aunque pues yo creo que desde el punto de vista biológico ya es un ser desde que se une el gameto y los gametos. Okay. Sí, pues justamente este es lo que llega a la Corte Europea para interpretar, ¿no? O sea, porque, digamos, decía la Corte Federal Alemana, bueno, pues sí, entiendo que la directiva dice, no le voy a dar patente a aquello que use embriones humanos, pero díganme entonces en qué etapa, si va a ser, como dice el doctor Miguel, desde que se unen el óvulo y el espermatozoide, o si va a ser como refiere María Luisa, que es después de las 8 semanas, ¿no?, de gestación. Y pues, a ver, Teresita, sí, adelante. Hola, bueno, lo que pasa es que se puede decir que es cigoto cuando es la unión del óvulo más el espermatozoide, embrión hasta la semana 8 de gestación, y ya después de la semana 8 de gestación ya se puede decir que es un feto. Ok, entonces para ti también tú dirías que es embrión desde la unión del óvulo con el espermatozoide. Es que teóricamente unión de óvulo con espermatozoide se puede definir como cigoto. Cigoto. ¿Y después en qué momento es embrión? A partir de la semana 8, hasta semana 8 es embrión y después ya es feto. Ok. Bueno, pues justo este era lo que se le pide a la Corte Europea que defina, ¿no? A ver, una más, Irene. Yo misma, pues respecto a lo que dice, es que inicialmente las células se consideran como pluripotenciales. Se van diferenciando en los diferentes tejidos que nos van conformando a lo largo de la gestación, pero sí, efectivamente, desde el inicio hay tejido embrionario, o sea, no se llama propiamente, como decía la doctora o los doctores, un embrión. El embrión como tal aparece a las 8 semanas, pero inmediatamente que se da el cigoto, empiezan las células pluripotenciales a definirse en los diferentes tejidos que nos van a conformar. Ok, sí. Pues muchas gracias. Yo siempre aprendo mucho con esta parte de la sesión y escuchando las diferentes opiniones, ¿no? Entonces, bueno, justo, como ya les decía, la pregunta era primero qué entendían por embriones humanos y luego también qué se debe entender por usar embriones humanos con fines industriales o comerciales. Y si podría excluirse la patentabilidad conforme a lo que dice la directiva, porque o bien la patente se refería a un producto, o sea, recuerden, solamente porque fuera un producto cuya elaboración exigía una destrucción de embriones humanos, o bien porque si la patente se refería a un procedimiento en el que era necesario los embriones humanos como materia prima, ¿no? Entonces era como de, a ver, pues díganos qué es embrión humano, díganos qué significa usar embriones humanos con fines industriales o comerciales, y si hay una diferencia entre que la patente sea sobre un producto o sobre un procedimiento que implica pues esta destrucción de embriones humanos, ¿no? Entonces, contesta la Corte diciendo, bueno, vamos a favorecer una interpretación amplia de lo que es un embrión. Bueno, no dijeron vamos a favorecer esta interpretación, simplemente lo hicieron, ¿no? Dijeron, un embrión humano es todo óvulo humano a partir de la fecundación, punto, ¿no? Si esta se permite que se inicie, siempre y cuando se permite que se inicie el proceso de desarrollo del ser humano, ¿no? Lo que decía la doctora Irene de, bueno, ya hay ¿cómo se llama? Presencia de células pluripotenciales. Lo dije bien, ¿verdad?
Bueno, entonces, todo óvulo humano, decían, no fecundado, también va a ser embrión, ojo aquí, ¿no? Todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura. Y por último, también se va a entender como embrión humano todo óvulo humano no fecundado ya estimulado para dividirse y desarrollarse mediante patogénesis. Como ven. O sea, se fueron como, digamos, hasta la cocina. Entonces, pero pues recordemos que esta interpretación de qué se entiende por embrión humano por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es únicamente en referencia a no otorgar patentes sobre aquello que implique estas cosas, ¿no? A lo mejor igual tendrían que haberle quitado la definición embrión humano y ponerle simplemente estas 3 otras definiciones, ¿no? Es decir, no va a ser patentable aquello que implique un óvulo humano a partir de la fecundación, un óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura, o aquello que implique un óvulo humano no fecundado estimulado, pero ya estimulado para dividirse y desarrollarse. Entonces, eso sí decidió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que iba a ser considerado. Ahora, también dice, bueno, el derecho de patentes se debe ejercer respetando principios fundamentales que garanticen dignidad e integridad de las personas, ¿no? Entonces, decían, bueno, es preciso reafirmar que el cuerpo humano en todos los estadios de su constitución y de su desarrollo, incluidas las células germinales, así como el simple descubrimiento de unos elementos o de unos productos, incluida su secuencia o la secuencia parcial del gen humano, pues no son patentables. Pues un simple descubrimiento, como ya decíamos, no puede ser objeto de una patente. En cuanto a la segunda pregunta sobre decir, aunque un invento conlleve, un invento cumpla con los requisitos de la patentabilidad, se le va a quitar la patentabilidad si usa embriones humanos con fines industriales y comerciales. Lo que refirió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que, porque pues esto fue una defensa del doctor Oliver Russell. Dijo, bueno, pero mi patente pues, abarca nada más fines científicos. Y dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no, también con fines de investigación científica se entiende que potencialmente vas a tener un fin industrial o un fin comercial. O sea, no me digas que quieres una patente y que no la vas a usar o que no la vas a licenciar, que no la vas a transferir, ¿no? Porque finalmente, y esto es una de las cosas que pues a lo mejor no hemos puesto muy en claro, al ser titular de una patente, yo puedo decidir, alguno de ustedes ya refería, yo siempre voy a ser el inventor de mi patente, pero sí puedo transferir ciertos tipos de derechos a los que el derecho les llama patrimoniales, ¿no? Que tienen que ver con el patrimonio. Los puedo transferir, vender completamente, o bien licenciarlos. Licenciarlos implica como una renta, ¿no? Te lo presto tantito y tú me pagas una renta que en forma de regalía se licencia. Entonces, decía el Tribunal de la Unión Europea, bueno, no me digas que todo es con fines de investigaciones científicas. Eventualmente, esto tendrá alguna finalidad industrial o alguna finalidad comercial. Entonces, vamos a entender que incluso con fines de investigación científica se tiene un fin industrial o comercial. Y finalmente, preguntan si puede excluirse de patentabilidad conforme al artículo 6 de la directiva, porque la patente se refería a un producto o si se refería a un procedimiento y si era distinto. Entonces, lo que responde aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que si al final el invento, ya sea producto o procedimiento, requiere una restricción previa de embriones o bien utilizarlos como materia prima, entonces no es patentable. Y bueno, pues se regresa para atrás, digamos, no se regresa. Se queda esta decisión que ya había tomado la Corte de Patentes en Alemania de decir, no, ¿saben qué? Invaliden esta patente.
Y pues es que así funciona el sistema de derecho, ¿no? Si bien tenemos una autoridad registradora que es la que se encarga de revisar que se cumplan con los requisitos de patentabilidad, pues también se entiende que el sistema de derecho va a estar abierto a que cualquier persona que tenga un derecho oponible, pues en este caso realmente Greenpeace representa más intereses que tienen que ver con salvar la tierra, pero por alguna razón recibieron bueno, les interesó este caso y les interesó contenderlo y decir, bueno, no, Alemania, te estás equivocando. Este tipo de inventos que involucran la destrucción de embriones humanos no deberían de ser patentables. Ahora, ojo, es muy diferente decir no deben de ser patentables a el doctor Russell tiene que dejar de hacer cualquier investigación científica relacionada con esto, ¿no? Pero, pues, finalmente, pues sí tiene un impacto dentro de la investigación el hecho de que sea patentable o no. Entonces, vamos a ver, pues, que en la Comunidad Europea las células madres humanas embrionarias en general sí pueden ser patentadas, aun y cuando, cuando justamente involucre técnicas no destructivas. O sea, como que esta decisión nada más implica, o sea, que no destruyan células madre humanas, ¿no? Pero también fue muy criticada esta decisión. En general, pues digamos un poco, les digo, como el mercado de las patentes es así, ¿no? O sea, en Europa sí y miren cómo aquí ya no aparece, en este mapa de Europa ya no aparece el Reino Unido, ¿no? Pues como ustedes saben, ya también se sale de la Unión Europea y van a empezar a desarrollar también su propio derecho. Bueno, ya lo tienen muy desarrollado, pero digamos como sus propias decisiones respecto de lo que es patentable y lo que no es patentable. Pero bueno, con esta decisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea realmente está empujando a que la investigación farmacéutica tome, pues lo que podría decirse, caminos moralmente aceptables, ¿no? Y entienden como caminos moralmente aceptables, pues que desarrollen medicinas y tratamientos médicos que no involucren la destrucción de embriones humanos. ¿Por qué? Porque cualquier medicina o cualquier tratamiento que involucre para llegar al proceso la destrucción de embriones humanos, pues ya dijo el Tribunal de Justicia Europea, pues que el embrión humano es todo esto que platicamos hace un momento, pues, y que si involucras la destrucción de embriones humanos, entonces tu invento no va a ser patentable, ¿no? Entonces, para todos esos casos no se van a conceder patentes y pues va a ser muy difícil que una empresa farmacéutica justo se aviente la investigación y desarrollo de un producto que finalmente no va a poder proteger como con una patente, con una exclusividad de 20 años, porque pues va a salir al mercado y cualquiera, como ya decían ustedes al principio, lo va a poder plagiar, ¿no? Lo va a poder tomar, va a poder hacer ingeniería de reversa, probablemente no, porque no, pues justo no lo van a publicar, pero a lo mejor van a tomar una pastilla y van a poder hacer ingeniería de reversa y ver cómo lo llevan a cabo y lo van a poder reproducir. Y ellos no van a tener la exclusividad del mercado en los siguientes, que en realidad cuando ya sale el producto al mercado, pues ya no quedan 20 años de la patente, quedan menos, ¿no? Porque hay muchos procesos en medio, y ya los 20 años ya no quedan como puros cuando el producto sale por fin al mercado, sino que ya hubo unos años atrás desde que iniciaron el proceso de registro, etc. Entonces, bueno, esta decisión fue criticada por eso, porque dicen, bueno, pues están empujando a que la investigación farmacéutica pues, use métodos que para el Tribunal de Justicia Europea son moralmente aceptables y que no involucren la destrucción de embriones humanos. Y pues naturalmente la industria reacciona negativamente a esta decisión porque dicen, pues al final me estás desalentando la investigación, y lo que estás provocando es que haya fuga de cerebros, ¿no? Que doctores como el doctor Oliver Russell se quieran ir a países donde sí van a poder, donde sí van a poder patentar sus inventos porque tienen una visión un poco más empresarial, ¿no? Como Estados Unidos, una visión un poco más empresarial, pero ya veremos en el siguiente caso. Justo el de Myriad,
bueno, ¿qué fue lo que pasó en Estados Unidos? ¿No? Que no es, sí es empresarial y sí tiene una visión mucho más empresarial, pero también con sus límites. Entonces, lo que ha pasado con Myriad es, como muchos de ustedes sabrán, pues desde el 94, junto con un equipo de científicos, por cierto, científicos universitarios, descubrieron los genes BRCA1 y BRCA2. Ustedes saben cuál es su relevancia. No me dejen hablar a mí sola. De los genes BRCA1 y BRCA2, no sé si dicen breca. ¿Son de cáncer de mama? Así es. Perdón, no vi quién habló. Ay, perdón, Guadalupe Ojeda. Ah, gracias, Guadalupe. Justo, bueno, la relevancia que tienen estos genes es que pueden determinar el riesgo que tiene una mujer de desarrollar cáncer de mama en algún punto de su vida, ¿no? Y bueno, pues obviamente Myriad Genetics aplicó ante la oficina regional, bueno, la oficina de patentes de Estados Unidos, para que se le reconociera como, perdón, de varias patentes, y bueno, pues algunas les fueron concedidas. El hecho de que le concedieran estas patentes a Myriad llevó varios problemas, ¿no? Número uno, que varios investigadores académicos no podían estudiar nada que estuviera relacionado con esos genes, porque si el aislamiento el procedimiento del aislamiento del gen estaba patentado y tenías que tener una licencia de Myriad para que pudieras aislarlo, pues entonces tu actividad académica pues estaba restringida, ¿no? Porque simplemente no podías hacer uso de ese procedimiento para tu propia investigación si es que tu universidad o tú personalmente no conseguías una licencia, ¿no? Oye, por favor, ¿me permites usar este procedimiento para poder? Entonces, investigadores académicos atados. También laboratorios que ofrecían pruebas que estaban relacionadas con los genes, atados, porque no las pueden llevar a cabo si no cuentas con una autorización de Myriad, ¿no? Porque dijimos, la patente es un derecho que te otorga el Estado para que tú explotes de forma exclusiva durante 20 años y tú decidas de qué forma se transfiere y de qué forma se usa. ¿Y quiénes más? Pues también la profesión médica, ¿no? Los mismos médicos no podían ofrecer tratamientos relacionados con esos genes. Entonces, la investigación académica, los laboratorios que ofrecían pruebas y los médicos estaban atados de manos por estas patentes por muchos años. Y pues entonces representantes de los tres grupos se unieron con la Asociación para Patología Molecular y solicitaron la invalidez de las patentes de Myriad. Entonces, en el caso, podría decirse que se involucraba una pregunta que era súper común, pues una pregunta que es muy común dentro del derecho de patentes, ¿no? Si las reivindicaciones, que era lo que yo les comentaba, cuando ustedes hacen una solicitud de patente, describen exactamente cómo funciona el proceso, el procedimiento o el invento mediante reivindicaciones. Entonces, la pregunta era, bueno, estas reivindicaciones, esta descripción del procedimiento, ¿cumple o no cumple con el requisito de ser materia patentable conforme al código en Estados Unidos, ¿no? Que es el título 35, sección 101. ¿Qué decía? ¿Qué dice? Perdón. Son inventos patentables, procesos, máquinas, manufacturas, composiciones de la materia o cualquier otra mejora que sea nueva, que sea útil, por lo que se podrá obtener una patente sujeto a condiciones y requerimientos del mismo título, ¿no? Entonces, lo mismo que ya les había comentado, que dice también el ADPIC, el acuerdo de la OMC, lo mismo que dice en México, bueno, que sea un invento, que sea nuevo, que sea útil. Aquí ellos no tienen otro requisito de la no obviedad tal cual puesto, pero en general lo entienden dentro de la novedad. ¿Cuáles eran los argumentos de las partes? Bueno, pues por un lado, los demandantes, los unidos, ¿no? Los académicos, con los médicos, con los laboratorios, decían, bueno, por favor invalida esta patente porque pues no debería haberse elegido como patentable. Están excluyendo, o sea, no, una secuencia aislada de un gen y o sea, son idénticos, o sea, el excluir una secuencia, o sea, el poner una secuencia aislada de un gen
está excluido de ser patente, porque pues, o sea, aislar un gen no es diferente a cómo se encuentra el gen adentro del cuerpo. Entonces, perdón, pero no es un invento, ¿no? O sea, los demandantes dicen, esto no es un invento, esto es un descubrimiento. El hecho de que ellos nada más hayan aislado el gen no es un invento, es un descubrimiento. Entonces, eso no es materia patentable conforme a lo que dice el código, porque no es un invento. Punto. Y pues obviamente que te dice, mire, oye, no, pues aislar y purificar las moléculas, crean de hecho una molécula que es físicamente diferente en comparación a cómo se encuentra dentro del cuerpo, ¿no? Cómo se encuentra en la parte nativa. Y ¿por qué? Pues porque tiene una utilidad. Eso es lo que dijo Miriam. Ya tiene una utilidad para identificar mutaciones y para diagnosticar la susceptibilidad del cáncer de un paciente. Entonces, ahí están los dos argumentos. Por un lado, les digo, quienes dicen, esto no debería de ser patentable, porque cuando estás aislando un gen, no estás hablando de un invento, estás hablando de un descubrimiento, nada más estás aislando un gen que ya existe en el cuerpo, punto. Y Miriam dice, no, el hecho de estarlo aislando, y estoy creando una molécula completamente física diferente y además le estoy dando una utilidad, y esa utilidad es la de diagnosticar la susceptibilidad del cáncer en un paciente, ¿no? Obviamente, bueno, pues un caso muy controvertido que se llevó varios años en contención, y justo la pregunta es esa. La secuencia aislada de un gen es suficientemente diferente a cómo ocurre el gen dentro de la naturaleza, sí o no. ¿Sí se puede considerar invento o no se puede considerar invento? Y bueno, lo que tenemos que decir, porque este no es el único caso, ¿no? Como este caso ha habido varios en la historia, ¿no? Tal vez no se contienden tanto en México, pero se contienden en el mundo y eso nos influencia a nosotros, a nuestra legislación local. Pero en general lo que podemos decir es que los productos de la biotecnología siempre han estado en el límite de qué es lo que podemos considerar que es un producto netamente de la naturaleza y qué es lo que podemos considerar que sí es una invención elegible de ser patente, ¿no? Siempre están en el límite. O sea, es como de, ahorita sí es una invención elegible de ser patentable o no, ahorita sí es un producto de la naturaleza tal cual, ¿no? Y en general, también el sistema de patentes de Estados Unidos, lo que es, se ha venido construyendo las excepciones a la materia patentable, pues de forma judicial, ¿no? Porque ellos tienen un sistema de precedentes. Conforme se va presentando el caso, lo van resolviendo y pues es lo nuevo, ¿no? Finalmente, lo que concluyó la Corte en este caso es que separar el material genético de lo que lo rodea, pues no es un acto de invención. Y por tanto, las secuencias de genes fueron consideradas como productos de la naturaleza no elegibles de ser patentables, ¿no? Entonces, finalmente Miriam, digamos, pierde su patente a 2 años de que terminara, o sea, como a 1 año o 2 años de que terminara su plazo, porque creo que desde 1994 lo tenían. Esta decisión se da a principios de 2011 por ahí. Entonces, le quedaban 2-3 años de patente nada más, de derecho exclusivo. Pero bueno, de todas formas, a las organizaciones les interesaba que esto fuera discutido dentro de la Corte para que justo se creara un precedente, ¿no? Y el precedente es separar material genético no constituye un acto de invención. Pero nuevamente es muy controvertido y no sabemos pues cuáles otras decisiones vengan en camino y si vaya a cambiar la forma en la que la ley ve, bueno, es que más bien el derecho, no la ley, en la forma en la que el derecho ve este tipo de procedimientos y si los puede considerar como patentables o no, debido a que si los puede considerar como invento o no invento, ¿no? Entonces, en el primer caso que vimos, en el de Oliver Russell, era un invento, un procedimiento que cumplía con todas las características para ser patentable, pero que simplemente la ley decía, aunque cumplas con todo esto, no debería de ser patentable si involucras embriones humanos, ¿no? En cambio, acá en este caso, estamos yendo
nos estamos yendo como al corazón de lo que es la patente, porque dijimos que para que sea patentable tiene que ser un invento. Y si no es invento, no es patentable. Y aquí dicen, sí, separar el material genético, pues podría considerarse un descubrimiento, no un invento, ¿no? Y bueno, es la decisión del segundo caso. No sé si hay alguna pregunta, sino para continuar. ¿Qué impacto? Sí, adelante, Oli. Hola, la verdad me parece muy interesante lo que nos acaba de decir, porque ellos argumentaban que a través de su técnica es un descubrimiento el tener genes que predicen o que te pueden orientar a que el paciente vaya a tener cáncer. Sin embargo, de eso que dices, ya al examinar, y qué claro es este ejemplo, digo, para nosotros que apenas estamos conociendo esta parte de diferenciar qué es invento y qué no, de eso que dices, me pareció muy, muy acertado este ejemplo. El hecho de que tú descubras el gen no es un invento, es una manifestación del organismo de que va a presentar una predisposición a una enfermedad, que puede ser un factor. No quiere decir que todos los que tengan este gen van a presentar la enfermedad, pero sí de eso que dices que es una predisposición alta. Como pronóstico sería muy bueno, pero esto no quiere decir que sea un invento. Muchas gracias. No, muchas gracias, Oli. Y sí quiero decir como con pincitas, ¿verdad? Me da gusto escuchar que dices que es un ejemplo muy claro, pero si ustedes leen la decisión de la Corte con todas las consideraciones que hicieron, de repente hasta dudamos, ¿eh? O sea, porque obviamente pues escucharon, bueno, nada más escucharon todas las, digamos como las peticiones de las cartas de los estudiosos, de los científicos, de los expertos en derecho. Ahora les voy a decir, o sea, los expertos en patente también normalmente, bueno, yo me considero una estudiosa de la propiedad intelectual, pero, o sea, cero una abogada especialista en patentes. ¿Por qué? Porque yo soy solo experta en derecho. Yo no soy experta en la rama técnica de cada una de las patentes. Digamos, una persona que se dedica a patentes también tiene que ser experto en el área de la técnica a la que se refiere, ya sea química, ya sea medicina, ya sea ingeniería, ya sea la tecnología, etcétera, ¿no? Para que puedan entender como el corazón de cómo funciona el invento. Entonces, por eso me da mucho gusto escuchar tu comentario, pero sí lo dejo un poco como con puntitos. Veamos cómo sigue evolucionando el derecho, porque si bien, como dices tú, es un ejemplo de, a ver, esto finalmente se decidió que esto no es un invento, que esto es un descubrimiento, el argumento no estuvo tan fácil, ¿eh? Entonces, si algún día tienen curiosidad, bueno, pues van a poder encontrar resúmenes, porque no les recomiendo como que leer toda la sentencia de la Corte, pero van a encontrar resúmenes en internet por todas partes de todos los argumentos que hubo, y hay cosas muy interesantes, ¿no? Que ya también a lo mejor no alcanzamos a profundizar, porque quiero pasar a este siguiente tema. Y bueno, y con esa salvedad de a ver para dónde sigue evolucionando el derecho, ¿no? A ver para dónde vamos, a ver quién va a ganar, van a ganar las empresas, va a ganar la industria, va a ganar el querer fomentar la investigación, o va a ganar, pues, la propiedad sobre el cuerpo humano en general, ¿no? Yo creo que esto es algo que se va a seguir revisando, pues, y qué bueno que se siga revisando, ¿no? Que no sea todo blanco y negro, porque sí, yo creo que puede depender de caso a caso. Sí, Tania, perdón. Gracias, doctora. Si yo aquí quiero hacer un comentario relacionado a la importancia que tiene este tema con la bioética, porque precisamente en esta parte pues se le está dando todo el apoyo, todo el respaldo a la investigación científica, a la parte de la evolución tecnológica, pero también es importante, sobre todo por el tipo de diplomado que estamos cursando, advertir la cuestión de lo que defiende la bioética, de lo que protege la bioética, ¿no? Usted ahora, hace un momento, acaba de referir un comentario, bueno, pues de que qué va a pasar con la vida o cómo se va a llevar a cabo la transformación en relación a la generación de la vida humana, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la ética, la moral,
entran en esta parte, ¿no? Es muy interesante ver, claro, sí, la propiedad intelectual, lo que exigen los investigadores, los científicos, la defensa que ellos hacen ante los tribunales y las decisiones que toman en las cortes los jueces, pero también yo sí quiero llamar la atención de la otra parte, ¿no? De la parte ética, la parte moral, ¿no? Es algo que, pues que sí merece una reflexión muy acuciosa y bueno, pues a lo mejor ameritaría otra sesión de trabajo. Mi comentario, doctora, muchas gracias. No, totalmente, muchas gracias, Tania. Al final, pues así es, ¿no? Aquí las cosas son, no podemos decir todo es blanco y todo es negro. La ley trata de ser la ley, o bueno, digamos, quienes construyen el derecho, tratamos de acercarnos lo más posible a tener una norma, una regla general, pero al final, pues el derecho es una ciencia viva y se nutre de lo que la sociedad le va pidiendo, ¿no? Al final, o sea, y quedarnos lo más cercano a lo que es mejor para todos, ¿no? El bien común para todos. Y bueno, y justo en estos comentarios, pues ahora les quiero platicar de qué ha hecho Myriad desde entonces, ¿no? Como para que veamos y sigamos viendo como esta relación que no nada más se da dentro de la parte biotecnológica. Entonces, primero, hablar un poco acerca del impacto. La decisión de la Corte, pues obviamente significa que prevalece la libertad de investigación, porque pues ya no hay restricciones, porque ya no hay patente. Y pues también hubo quien lo percibe como un golpe a la innovación, ¿no? Un desincentivo. Otra vez nos están desincentivando a que le invirtamos dinero a una área de investigación que llega a ser súper cara. Como si se estuvieran muriendo de hambre en Myriad, pues, pero en fin. En Myriad, lo que empezó a hacer fue una estrategia ofensiva de litigio, ¿no? Demandó infracción de las patentes que todavía eran válidas, y entonces al iniciar litigios, los demás aspectos otros aspectos de la patente están en juegos, ¿no? La comunidad científica opinaba que las patentes que sobrevivieron de Myriad, no la que le habían quitado, sino las que sobrevivieron, no iban a sobrevivir un estudio, porque únicamente habían aplicado técnicas ampliamente conocidas, etc. Pero mientras se decidía si sí o si no, Myriad atacó. ¿Y por qué atacó? Pues porque tienen dinero para poder defenderse de otras formas, ¿no? Porque trataron, digamos, como hasta con los dientes, de defender y seguir siendo los únicos en el mercado. Y muchas veces, o sea, y esto ya no tiene que ver pues sí, tiene que ver con derechos de propiedad intelectual, pero tiene que ver con cómo uso mi derecho de propiedad intelectual, de manera para poder innovar, esto que yo les comentaba al principio, como un fomento a la innovación y al arte y a la investigación y a la cultura, o como un amedrentamiento para evitar competidores en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, y aquí otra vez, digamos, les digo, no se trata tanto del derecho a propiedad intelectual en sí, sino de cómo lo estoy usando para defender. Entonces, les quiero comentar también que mientras esto pasaba, en el 2004, Francia modificó su ley de patentes. O sea, esto es algo que los estados también pueden hacer. Esto es algo que es parte de la voluntad del gobierno, de si lo hace o no lo hace. ¿Qué tengo yo? Pues tengo a mi mano la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué voy a hacer? Pues modificar la ley de patentes para permitir un uso más amplio de licencias en caso de ciertas tecnologías para el diagnóstico en específico de estas pruebas, ¿no? Pues porque como Myriad tenía acaparado el mercado y en Francia lo vieron como una cuestión de salud necesaria y eran muy costosas las licencias de Myriad, dijeron, ¿saben qué? Bye, o sea, vamos a proteger a los ciudadanos franceses de que puedan hacerse este test sin tener que pedir tanta licencia a Myriad y hacemos un cambio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la salud de la población siempre va a ser más importante que un derecho de propiedad, ¿no? De propiedad intelectual. Ahora, continuando con lo que hizo Myriad después, o con lo que está haciendo todavía, ¿no? O sea, empezaron a implementar otras ventajas competitivas, no únicamente de patentes, sino para ofrecer a los pacientes velocidad y eficacia en las pruebas. Porque, bueno,
los avances en la tecnología de la secuencia genética permite que se generen muchísimas cantidades de datos genéticos que tienen el potencial de mejorar la salud de las personas, ¿no? Pero de nada sirve si dicha información no puede ser interpretada, o sea, porque pues hay muchas variantes genéticas, ustedes lo sabrán mejor que yo. Entonces, pues sí, ya se puede aislar el gen y ya se puede más o menos dilucidar si una persona es susceptible de tener cáncer o no, pero al final de cuentas ese resultado se tiene que interpretar. ¿Y cómo puedes interpretar un resultado? Pues mejor si tienes con qué comparar. Entonces, lo que empezó a hacer Myriad es a recolectar información genética de muchos pacientes, ¿no? Para poder tener pues sí, un resultado más auténtico, porque pues mientras más información tengas, más certero va a ser el significado clínico que des acerca de las variantes genómicas, que probablemente no son conocidas como por todos en el mercado. Entonces, si una empresa, en este caso Myriad, tiene toda la información y es propietaria de los datos, y un paciente necesita conocer cuál es el significado clínico de la variante genómica que me salió en particular, pues obviamente voy a ir con la empresa que tiene pues, el mayor número de datos para poder hacer una interpretación más certera. Y justo, bueno, pues el plan que tenía Myriad era que pues todos los exámenes del gen PRCA, justo como pueden ser interpretados relativamente de forma directa, bueno, pero hay una minoría, perdón, de casos donde las variaciones son muy, muy difíciles de interpretar. Entonces, en inglés se le llaman boost, ¿no? Entonces, Myriad tiene en sus manos una fracción muy importante de estas variaciones. Y durante los años en los que Myriad era la única titular de la patente, pues llevó a cabo una base de datos extensísima, ¿no? De todos los fenotipos que salían de las variaciones. Y llevó a cabo, bueno, tiene datos sobre la frecuencia en la que se presentan, en qué tipo de población se presentan, incluidos estudios genéticos familiares de pacientes. ¿Por qué? Porque cuando ellos encontraban una nueva variante, lo que hacían era ofrecerle test gratuitos a todos los familiares del paciente. Cuando llegaba un nuevo paciente y resultaba que encontraban una nueva variante, para ti, para todos, 1, 2, 3, porque toda tu familia, y con ello, pues me hago de toda la información familiar, ¿no? Entonces, pues el acceso a estos datos es totalmente asimétrico. O sea, imagínense, pues de por sí, Myriad tuvo la exclusividad por muchísimos años de la patente y de este tipo de test de laboratorio clínico. Entonces, las interpretaciones de las mutaciones solamente las puede hacer Myriad simplemente porque son las que tienen más datos. Y bueno, pues esta estrategia lo que está haciendo es perpetuar la exclusividad que tiene Myriad, pues más allá de la caducidad de la invalidez de sus patentes. O sea, sus patentes primero fueron inválidas, no les importó, luego ya se caducaron, no les importó. ¿Por qué? Pues porque ya son dueños de todos estos datos, de todas las variantes que la gente al final de cuentas que tiene un tipo de esa variante pues va a necesitar. Y para poder proteger estas bases de datos utilizan otra figura de la propiedad intelectual que es el secreto industrial. Entonces, bueno, nada más para hablarles rápidamente de en qué consiste el secreto industrial. También está contemplado en la ley mexicana. Se considera secreto industrial toda la información de aplicación industrial o comercial que guarda una persona física, una persona moral, que es de carácter confidencial, ¿no? Y que esta información justamente le significa tener una ventaja competitiva en el mercado frente a terceros. Entonces, es toda la información que yo guardo, que es de carácter confidencial, pero que esta información me pone en una mejor oportunidad de competencia con terceros, ¿no? La información del secreto industrial tiene que estar referida pues o a la naturaleza o a las finalidades de los productos, métodos o procesos de producción, medios de distribución, comercialización, prestación de servicios, etc. Entonces, el ejemplo como estrella de qué constituye un secreto industrial pues es la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola, perdón,
la guarda pues nada más la empresa, y pues aunque existen bebidas que son muy similares, ¿no? Pues, la Pepsi, pues no sé, Dr. Pepper. Aunque existen bebidas que son muy similares, la fórmula de la Coca-Cola sigue siendo guardada como secreto industrial. Entonces, y pues nadie fuera pues del corporativo conoce la fórmula exacta. Entonces, no se consideran, ojo, pues no se consideran secretos industriales la información que sea de dominio público o la información que resulte evidente para un técnico en la materia, o cuando la información tiene que ser forzosamente divulgada porque así lo ordene un juez o porque así lo ordene una ley, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que Myriad protege mediante secreto industrial todos estos datos que guardan de los años y años que estuvieron recabando información cuando ellos eran los únicos que hacían este test. Podemos plantearnos diferentes tipos de preguntas al respecto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de información es la que puede ser la que debe ser recolectada y la que tiene que ser puesta la información sí, pues para que el público la conozca, ¿no? ¿De qué forma se puede traducir la investigación de las variantes genéticas en una práctica clínica, ¿no? Y, bueno, no sé, o sea, se debe permitir que Myriad o cualquier otra compañía proteja, o más bien, más que proteger, esté monopolizando el acceso a datos generados con genes. Entonces, algunos afirman que actualmente estamos pasando por una suerte de fiebre del oro, pero que tiene que ver con datos de variantes genómicas, ¿no? Entonces, hay una carrera por identificar tantas variantes genómicas significativas como sea posible, para poder alertar pacientes, para poder desarrollar tratamientos, para poder prevenir enfermedades. Como ustedes saben, bueno, pues actualmente hay varios tipos de tratamientos, bueno, sí, de desarrollos en potencia para poder ser prevenciones, ¿no? Para poder prevenir enfermedades, para poder prevenir, quiero hablarles de, perdón, pero se me fue el nombre, pues de esta técnica, del CRISPR, ¿no? De la técnica de CRISPR, del CRISPR, donde es posible tomar el gen y prevenir ciertas enfermedades o ciertos, pues sí, en general para prevenir enfermedades cuando, pues ya no sé si decir en el embrión humano, en la fecundación, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas que tienen que ver con el ámbito genético y que pues justo como pues el que llegue primero a la mejor técnica es el que pueda poder llevar la patente o el que va a poder perfeccionarla o el que la va a poder vender mucho más cara, etcétera. Pues ahorita como que hay una fiebre del oro por poder identificar todas estas variantes genómicas, ¿no? Dime, Guadalupe, adelante. Gracias, perdón. Respecto a un pasitito anterior, respecto al Myriad, toda la información que tienen actualmente fue otorgada mediante consentimiento de cada uno de los pacientes, ¿no? Es decir, la información genética es propiedad al final. Bueno, Ay, ¿no me escucha? No podemos escuchar a Guadalupe. Pero por favor, pues, si por ahí alguien ve el chat, es que yo no lo veo. Veo que escriben, pero no lo puedo ver. Compártanme. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? Y justo, pues sí, poder compartir datos clínicos ayuda a promover una predicción de riesgos que sea más confiable en la práctica clínica. De hecho, y sí te escucho. Entonces, yo creo que no nos escucha ella. La relación y vinculación que hay entre el individuo y su formación genética, podríamos decir que es una relación muy estrecha, ¿no? Es una información que tendría que ser incluso de carácter personal, o sea, ¿cómo alguien va a tener toda mi información genética y la va a guardar en una base de datos y va a hacer dinero con ella, ¿no? Esos datos deberían de ser míos, ¿no? Deberían de ser como de pertenecerme a mí y yo poder decidir qué hacer con ello. Pero bueno, los datos genéticos justo pues revelan cuestiones íntimamente ligadas al núcleo de la personalidad, a la dignidad humana, y pues es especialmente relevante
en el ejercicio de la libertad y el riesgo de prácticas discriminatorias en general, ¿no? Podemos decir también que pues, el consentimiento de la persona para el tratamiento de sus datos personales tiene que ser esencial, ¿no? Para que la persona pueda definir esta... A ver, perdón, un segundo. Bueno. A ver, perdón. ¿Podrías volver a intentar hablar, Guadalupe? No los escuchaba. No sé qué está pasando. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Muchas gracias. Bueno, yo lo había escrito y creo que de hecho usted lo dijo después, pero justo mi tema iba encaminado a la propiedad de la información genética, que al final todo lo que está protegiendo Myriad como secreto industrial es propiedad de cada una de las personas a la que les otorgó la información, ¿no? Hasta dónde cada una de ellas podrían cobrar, se me ocurre, pues un porcentaje, porque al final, y esto pasa también, hay otra empresa que se llama 23 algo, que se hacen pruebas de saliva, donde también otorgas toda tu vida a ellos, toda tu información de ADN, genética, todo. Y lo que ellos están haciendo es justo un tipo de, o sea, un banco de información genética que al final les va a arrojar algo, que tal vez sea un descubrimiento o tal vez sea un invento, pero que les va a generar una retribución económica y que todos los miles que hemos hecho este examen de saliva no nos va a tocar un peso. Es más, a uno le cuesta muchísimo hacerlo, ¿no? Entonces, se debería de inventar por ahí alguna figura jurídica en la que no solamente des un consentimiento informado o tu autorización para que esa información sea usada para fines de investigación y académicos, porque así lo firmas. O sea, la verdad es que no lo leí todo, porque son hojas y hojas de lo que firmas, pero están comercializando con una información que es fundamental, o sea, pues es que eres tú, ¿no? Y creo que es un tema súper delicado que estamos acostumbrados a firmar y ya, por el beneficio, entre comillas, que nos puede otorgar, pero estamos otorgando justamente, cada uno que se sume, le das más información a estas compañías que manejan este tipo de información. Bueno, ese quería ser mi comentario. Perdón. Sí, gracias, Guadalupe. A ver, Drusila. Hola, ¿qué tal? Es un poco acerca del comentario que estaba haciendo la compañera Guadalupe. En efecto, mencionaste la parte del consentimiento y los consentimientos informados, como lo vimos en otro módulo, pues son revisados también por comités de ética y al final del día sí tenemos que leerlos. O sea, yo soy monitor clínico, o sea, trabajo para investigación clínica. Al final del día yo me reviso las 27 hojas que un paciente de cualquier enfermedad que va a participar con la farmacéutica donde yo esté laborando y los tiene que leer y es obligación del médico hacer puntual cada uno de los riesgos beneficios. Y al aceptar muchas veces ahí viene... No muchas veces viene escrito el que se está aceptando que estamos cediendo esa información, no tus datos personales, no de tu dirección donde vives, ni de datos que son privados, sino la información de los resultados que se van a obtener con tus muestras sanguíneas, por ejemplo. Oye, sí. Y por ahí te puedo hacer una pregunta en medio, una pregunta curiosa. Si el paciente dice no participa, no pasa nada. Entonces, exacto, al final es un contrato de adhesión. O sea, por más que yo lea 60 hojas, no es que voy a decir, bueno, está bien, pero quítale esta cláusula. O admito o no admito, ¿no? Entonces, es todo o nada, ¿no? Exacto, es un contrato es como los de la Profeco, o sea, estás aceptando lo que te ponen. Sí, claro, es mi obligación leerlo, pero no voy a cambiar nada, lo lea completo o no lo lea. Es o admites o no admites, pero mi punto es ningún párrafo de todo. A los que están ahí y creen que la regulación debería de cambiar y ser distinta, de tener opción a ser específico. Pues yo, o sea, perdón, ¿no? Pero bueno, a ver, nada más, igual dejamos terminar su punto, Drusila. No sé si habías terminado, Drusila. Sí, nada más quería completar. Al final del día, pues todos los que hacemos investigación y los que nos dedicamos,
obviamente no defiendo lo que hizo esta empresa porque se quería acaparar todo el paquete, por decirlo de una manera, ¿no? Pero al final del día, pues sí, o sea, está siendo captiva de cierta información porque es lo que le quedaría, o sea, encontró el gancho en esos gaps que existen para poder tener al menos una ganancia de los que les llevó años de investigación. Entonces, yo del lado de la investigación lo entiendo, no lo acepto, pero lo entiendo porque al final del día, bueno, al menos hay un lugar que sí se preocupó por obtener todos esos datos y cuando se firmó, pues era lo que había y tal vez sí debería de haber una regulación, pero deberíamos empezar también con los y parcial, la que te va a decir, así sí, no, o sea, nos estamos pasando y ellos van a ganar más, la farmacéutica, lo que sea, va a ganar más que el beneficio que está teniendo el paciente. Entonces creo que es un balance y sí vale la pena revisar todo, pero al final se supone que estamos viendo sobre la misma parte, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, gracias, Lucila. Interesante. Sí. Tania, ¿ibas a decir algo más? Sí, justamente, bueno, apoyando lo que decía la compañera Guadalupe, es una situación de verdad que requiere mucho estudio, mucho análisis. Es cierto, ¿no? Las personas firman un contrato de adhesión que ellos no pueden modificar, ellos no pueden cambiar ninguna cláusula, pero lo que ellos están firmando es que otra persona pueda tener uso y pueda, bueno, pues manipular sus datos, que son no solamente datos personales, ¿no? Son cuestiones de su esencia como personas, y entonces ahí falta que el derecho legisle esa parte, porque es bien cierto que la empresa sí genera una actividad en favor de la sociedad, pero la empresa está lucrando. La empresa está obteniendo y un lucro excesivo, ¿no? Entonces, esa parte es la que, a mi modo de ver, falta que el derecho la regule, y no solamente el derecho nacional, sino el derecho internacional tiene que atender esa parte porque van de por medio muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, gracias. Y es muy interesante este tema. Muchas gracias, Tania, también. Doctora Ana, quisiera hacer una intervención también desde la parte como Drusila. Yo muchos años me dediqué a la investigación clínica desde el patrocinador, desde la farma. Y es un tema muy difícil porque viendo el otro lado y siendo abogado del diablo también, vamos a ser muy, muy honestos. El recurso que los estados generan o dedican a la investigación básica, pues es como el nuestro, pues casi nulo. No alcanza para realmente estas investigaciones. Por ende, hemos estado en un mundo globalizado en donde solo la farma hace mucha de esta investigación. Entonces, es difícil, ¿no? Saber hasta dónde poder legislar y proteger. Nada más quiero decir también para precisar, los bancos genéticos si bien se forman a partir de datos genéticos de un individuo como tal, nunca mantiene el dato identificable del individuo, o sea, están identificados esos datos. Y los consentimientos informados en investigación clínica para ser parte de la investigación per se y para poder donar tu muestra genética para el banco de datos son dos instrumentos diferentes. Yo no lo llamaría, no es un contrato de adhesión, sí es un consentimiento informado. Para empezar, no tiene el carácter de contrato y sí está avalado por un comité de bioética. Entonces yo solo quiero dejar ahí en la mesa, porque oigo mucho lucro o la palabra de vamos a estigmatizar la ciencia realizada por farma, y no porque yo trabaje este lado, sino yo nada más les pregunto, ¿hasta dónde deberíamos de legislar para que el lucro sea el justo, para que permita, finalmente estas empresas son maquinarias para seguir evolucionando la medicina? Desafortunadamente, lo queramos o no, los estados no tenemos no invertimos en investigación básica. Es muy pobre el grado de investigación. Habrá diferencias, pero creo que hasta dónde dejar que la industria haga esto, hasta dónde es bueno, creo que esa es la palabra o la pregunta que deberíamos de cuestionarnos, más que decir, hay que evitar que lo hagan, ¿no? Sino tal vez encontrar el punto medio sería lo más. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alondra. Bueno, o sea, como también
yo estoy en pro, por ejemplo, del uso de la propiedad intelectual, simplemente, como les comentaba, mientras que siga siendo un balance entre un incentivo para los creadores, para las empresas que sí le invierten, y pues el acceso al nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, y justo también otra cosa que quería decir respecto a lo que decía Tania, tal vez nos hace falta como dejar que todo llegue por medio de las leyes o por medio de la regulación, porque pues ya vimos que, número uno, es tan difícil que las iniciativas pasen a veces por el Congreso, depende mucho de agendas políticas, depende mucho de cuáles son, pues sí, en general la agenda política y que lo entienda el legislador como lo debe de entender, y a lo mejor más bien muchas veces tiene que ver en cosas de caso por caso. Entonces, yo diría como varias cosas. Una, como educar a los jueces, pero otra también educar a los usuarios. O sea, nosotros como usuarios, y si justo, bueno, nada más quiero como comentarles otro, bueno, y no me voy a meter con lo que refería a la otra de que no es un contrato de adhesión, porque para mí sí es un contrato de adhesión 100%, aunque sea un convenio, cualquiera que sea es un contrato, ¿no? Aunque sea simplemente yo estoy expresando mi consentimiento para que den algo, pues es un convenio y me estoy adhiriendo a las cláusulas que tú me estás dando. Pero eso no tampoco quiere decir, el hecho de que sea un convenio de adhesión, que ya tenga que estar satanizado, ¿no? Como dices tú, como si ya pasó por un procedimiento en un consejo de bioética, pues yo por supuesto que confiaría mucho más en uno que sea así de adhesión, que ya ha pasado por un comité de bioética, que en uno que no ha pasado por ningún comité. Entonces, pero bueno, no me quiero clavar mucho con ese punto, porque lo que les quiero comentar es precisamente de este otro movimiento, que es el movimiento por Free the Data, ¿no? O sea, hagan los datos libres, ¿no? Hacia una política del Genomic Commons, ¿no? De que los datos genéticos deberían de ser de todos. Y no nada más, o sea, es promovido por muchas personas, pacientes, profesionales de la salud. Pues es un esfuerzo, es una exhortación, no son obligatorios. Por supuesto que entiendo, y más que nunca en este momento estamos viendo el desarrollo de las vacunas del COVID. O sea, ¿ustedes saben cuántos años tenía la Universidad de Oxford trabajando en una vacuna para COVID? O sea, años. ¿Y por qué no la habían sacado al mercado? Pues porque no encontraban fondos para hacer la tercera fase que les faltaba, ¿no? La tercera fase de la prueba de la vacuna y poderla sacar. Entonces, ¿y por qué nadie le metía dinero? Pues porque nadie le interesaba el COVID. Bueno, obviamente llega una pandemia, ven pling pling la oportunidad económica y pum, ¿no? O sea, se les van encima las ofertas. Entonces, tiene mucha razón lo que comenta Londra de que, pues sí, o sea, desafortunadamente, o sea, si ni en países desarrollados como Inglaterra se encuentran a veces los fondos públicos para poder llevar adelante la investigación científica que se necesita, pues entonces les toca a las empresas privadas y las empresas privadas lo tienen que sacar pues con un incentivo, ¿no? Y entonces aquí el incentivo justo es pues el hecho de que puedan tener una explotación de forma monopólica, pues porque es así o porque por lo menos ellos lo puedan licenciar por algún tiempo determinado. Ahora, existen, y ya no vamos a tener tiempo para platicar eso, pero existen varios mecanismos dentro de este acuerdo que yo les comentaba de la Organización Mundial de Comercio, en el que nos adherimos México y varios países, para que los derechos de propiedad intelectual puedan estar balanceados con los derechos a la salud, con el derecho al acceso a la salud. Entonces, esos mecanismos se llaman de diferentes formas. Hay las licencias obligatorias, hay usos públicos que no es comercial. Entonces, y esos mecanismos tienen que estar activados por los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los que van y le dicen al OMC, oye, hello, tenemos una emergencia sanitaria y pues necesito que me des una licencia obligatoria porque pues pásame esa patente de alguna forma que yo le pueda retribuir en los términos en los que yo pueda pagar. Por supuesto que no la queremos tampoco gratis, una módica cantidad conforme yo la puedo pagar porque yo la necesito producir. Pero ojo, pues tampoco tenemos a veces la capacidad de producción, como en este caso, ¿no? O sea,
como en este caso de México, que no tiene la capacidad de producir tantas vacunas en el país, o por lo menos no determinada fase de la vacuna. Entonces, los mecanismos ya existen, ya se han pensado desde antes, ya esto tiene más de, digamos, 20 años en evolución. Desde que se firmó la Organización Mundial de Comercio, se pensó en, bueno, pues los derechos de propiedad intelectual no todo es para el corporativo, no todo es para ganar. También hay que dar chance a que en emergencias sanitarias, en emergencias de salud, los países puedan pedir una licencia obligatoria de estos derechos, ¿no? Que los derechos, o sea, sabes que sí es mía, te lo vamos a respetar, pero pues compártela, ¿no? Esos mecanismos ya existen y no se pusieron a trabajar ahorita, ni cuando fue la emergencia de la influenza en el 2009. Entonces, bueno, les digo, por eso yo creo que también es parte de educarnos todos, es parte de los felicito que están aquí en este diplomado también para poder tener estos debates y para poder informarse de pues, qué hay en general en el mundo del derecho y la bioética, ¿no? Entonces, yo creo que es de lo que nos toca a nosotros informarnos y pues de alguna forma saber cuáles son las instancias por las cuales lo podemos exigir. Yo creo que ya tenemos que cerrar. No sé si hay algún último comentario para... Si no, pues ahí ya... Pues sí, ya estamos sobre el tiempo, doctora. Ya estamos con 7:02. No sé si la coordinación tenga alguna indicación diferente. Sin embargo, pues en cualquier caso, muchísimas gracias por su exposición. Digo, evidentemente fue de lo más interesante. La reacción del grupo lo deja notar de manera pues clara y transparente. Entonces, pues como siempre, doctora, muchísimas gracias por su participación con nosotros. No sé si la coordinación tenga alguna indicación que darnos o algo que decir al respecto, pero parece que esto sería todo, como siempre es opción de nuestra profesora continuar con preguntas o más discusión después del tiempo para el que se le ha invitado, y obviamente pues la permanencia del grupo es fundamental, ¿no? Creo que se ha despertado un gran debate, entonces ya es opción de la doctora Alba de tomar más preguntas y cerrar lo que ella decida. No, pues nada, yo nada más me quedo con invitarlos a eso, ¿no? A seguirse informando. En mi materia, obviamente, pues lo que les voy a decir, a mí es la que me gusta, entonces hay mil y un colores de grises dentro de esta materia. Y pues nada, me quedaría más bien con esa invitación, ¿no? Que no todo es completamente blanco, no todo es completamente negro. Hay que ver, hay que estudiar las cosas de caso por caso y hay que ver también qué nos toca a nosotros, qué le toca al legislador, qué le toca a los jueces. O sea, el derecho se construye, les digo, con lo que la sociedad necesita y nosotros somos parte de esa sociedad, así que pues a implementar los mecanismos que nos tocan a cada quien, ¿no? Y pues muchas gracias nuevamente. Para mí es un placer escuchar a los médicos. Creo que este tipo de pláticas se deben de, pues sí, de fomentar un poco más, ¿no? De tanto que los abogados entendamos lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Cómo es el método científico, cómo funciona, qué les funciona, qué no les funciona a los médicos, etcétera. A las ciencias de la salud en general, como ustedes entender un poco, pues, cómo es el mundo del derecho, ¿no? Y qué bonito que nos encontramos en la parte de la bioética. Justo, doctora, pues muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos de su conocimiento en esta exposición. Y pues bueno, creo que con esto cerraríamos entonces la sesión del día de hoy. Muchas gracias.